El mestizaje. Cuando hablamos de mestizaje nos referimos a una realidad que surge en la conquista y la colonización de los pueblos de la Via Yala. Cuando llegan los españoles que conquistaron nuestros territorios, no vinieron con la intención de quedarse, a hacer familias, a hacer vida aquí, como fue el caso de la colonización en Norteamérica. Lo que vinieron es a explorar y a sacar todos los recursos naturales, ¿no? Sobre todo minerales que luego se llevaron y permitió la primera acumulación de capital. Entonces, los que llegaron fueron gente excluida, muchos de ellos delincuentes, es decir, esta gente sobrante del desarrollo del capitalismo incipiente en Europa que mandaban para los procesos de colonización. Entonces, este proceso de conquista y colonización es extremadamente violento, ¿no? Y se da lo que se conoce como la violación, tanto la violación física directa a las mujeres de los pueblos originarios, cuanto una violación cultural. De esta violación, de este acto violento, surge esto que se conoce como el mestizaje o el mestizo, ¿no es cierto? Este ser que nace de esta mezcla violenta, de esta, más que mezcla, de esta violación física y cultural, y que es un ser que va a vivir un conflicto porque no va a ser reconocido por el padre, no va a ser reconocido por la España conquistadora, pero va a tener además una relación conflictiva con la madre, ¿no es cierto?, con los pueblos ancestrales, porque se sitúa digamos, en una encrucijada que no supone una síntesis cultural, es decir, no, el mestizo no es una síntesis cultural, es un conflicto, ¿no es cierto? Conflicto que se da justamente porque el proceso de su nacimiento es un proceso de violencia colonial. El mestizaje, que es una categoría trabajada por muchos autores, ¿no es cierto?, para pensarnos culturalmente, como por ejemplo Bolívar Echeverría, García Canclini, pero sobre todo Cornejo Polar, que piensa en los Andes, para él es una estructura heterogénea, ¿no? Que nos quiebra, que nos desgarra por dentro, en un conflicto entre la necesidad de agradar al colonizador para poder tener un lugar en el mundo y el rechazo, ¿no es cierto?, casi obligado a la madre, es decir, al mundo ancestral, que suponía frente a la mirada del colonizador, digamos, el mal, ¿no? O sea, lo atrasado, el subdesarrollo y todo lo que hemos conocido a partir del relato que cuenta el colonizador. Justamente es ese conflicto el que vive el mestizo, ¿no? Un conflicto que creo yo le quita la dignidad, ¿no? Le quita la dignidad porque tiene que renunciar a la dignidad para poder tener un lugar en el mundo de blanco, lo que no pasa con los pueblos y las personas que se reconocen como indígenas, aunque son humilladas, maltratadas, pero mantienen esa, digamos, esa dignidad de asumirse y reconocerse como pueblos ancestrales, como pueblos indígenas. Entonces, el mestizaje es una categoría que da cuenta de una relación muy conflictiva. Y yo personalmente creo que es una categoría de blanqueamiento cultural, que el mestizaje lo que hace es que podamos ganar la mitad blanca, ¿no? Porque no podríamos ganar todo, porque sería imposible, y mantener la identidad indígena, pero en una relación conflictiva, ¿no?, con la identidad indígena. Frente a eso, creo que políticamente es necesario asumirse, ¿no es cierto?, en nuestra condición de cultura originaria, cultura ancestral, es decir, reivindicar nuestro origen ancestral, nuestro origen de la Via Yala, ¿no?, como una forma de reivindicación y descolonización.